Saludos y bienvenidos al canal de Marcos Sancio, que es donde hago reflexiones de la palabra de Dios en plena naturaleza. Me encuentro a unos metros del río Henares, del que toma apellido la ciudad, Alcalá de Henares, y desde aquí, en esta zona que pertenece al Monte de los Cerros, os hago una reflexión más. Hace unos días, cuando estaba leyendo el Salmo 115, Dios tocó mi corazón de una manera y me hizo pensar, y traía otros pasajes de la Escritura, que es de lo que os voy a compartir. El Salmo 115, en el verso 11, dice: los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Dios me estaba mostrando que todos los que tememos, como vemos aquí, tenemos que confiar en Él, a pesar de las dificultades, los problemas, las pruebas, todos los males que nos puedan sobrevivir. Lo más importante es que Dios está con nosotros y por nosotros. Pensando en este pasaje, el Señor, a través del Espíritu Santo, me traía las historias y vivencias de grandes hombres y mujeres de Dios que tenemos en la Biblia. Y voy a empezar por Abraham. Y así vamos a hacer un pequeño recorrido y ver lo que Dios nos muestra y cómo tiene que ser nuestra confianza en Él. Que Dios nos llame, que Dios nos utilice como en su obra, en el reino de los cielos. Esto nunca va a quitar que en nuestra vida desaparezcan las pruebas y los problemas, porque Dios, a través de las pruebas, los problemas, obra poderosamente en la vida de los creyentes para que maduremos y crezcamos espiritualmente, para hacer cosas mayores en nuestra vida, llevarnos a propósitos todavía aún más gloriosos. El primero que venía a mi mente era Abraham, y tengo aquí el pasaje, ¿no?, que dice que en Génesis 12:1, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Y dice aquí en el pasaje 4, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Entonces Dios, cuando le llamó a Abraham, obedeció. Josué, en el capítulo 24, en el verso 2, cuando está hablando ante el pueblo, ahí vemos un poco su despedida, dice que Abraham fue llamado del otro lado del río, de Taré, que es donde vivía. Esto es Mesopotamia, la zona de los caldeos, también de Padán Arán, ese territorio del oriente. Pues él dice que cuando fue llamado Abraham, dice que servían a dioses extraños. Pero Dios vio algo en el corazón de Abraham, en la vida de Abraham, que le llamó, y Abraham obedeció. Primero Abraham hizo una parada en Harán y allí se quedó hasta que murió su padre. Y a veces, cuando Dios nos llama en nuestra vida, puede haber circunstancias, momentos en los que tenemos que hacer una parada. Y una vez muerto su padre, él regresó a Canaán, a la tierra a la que Dios le había llamado, ¿no? A veces en nuestra vida puede haber frenos, cosas que nos impiden hacer la voluntad de Dios, pero Dios conoce el corazón de las personas y sabe quiénes le van a obedecer y quién no. Hay un pasaje de la Escritura que me viene a la mente, que está en Génesis 18, cuando vinieron el ángel de Jehová con dos ángeles más, donde estaba Abraham, para ir a destruir a Sodoma. Y me llama la atención aquí en este pasaje, en el 19 dice: porque yo sé que, refiriéndose a Abraham, mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham todo lo que ha hablado acerca de él. Yo sé, Dios sabe todas las cosas de antemano, y sabe cuándo vamos a fallar, incluso pecar. Conoce todo, conoce nuestros pensamientos. Como dice en el Salmo 139, aún no está la palabra en nuestra boca y Dios la conoce. Ahí lo vemos a partir del verso 1. Entonces Abraham fue una persona llamada por Dios, que recibió grandes promesas, pero llegó un momento en su vida, como vemos en el capítulo 13, que nos muestra que Abraham y Lot se separan. Había un conflicto entre los pastores de Lot y los de Abraham. Entonces Abraham quería mucho a su sobrino y lo trajo con él de la tierra donde Dios le llamó, porque a lo mejor en su corazón lo tenía pues como un hijo que iba a heredar todo, porque como sabemos, ¿no?, Sara era estéril. Entonces él ahí le mimó, le quiso. Había muerto el padre, el hermano de Abraham, que era el padre de Lot, y lo tenía como un hijo. Pero ahí llega un momento que se tienen que separar porque hay conflicto.
cuando estaban en Harán, cuando estaban en Taré, ahí donde están sirviendo a esos dioses extraños, todo iba bien, y eso es lo que vemos un poco cuando la gente está en el mundo, parece que todo va bien, y cuando venimos a Dios empezamos a tener problemas, y es así porque en el momento que una persona determina obedecer a Dios, de frente siempre vamos a tener al diablo, que no es más fuerte que Dios, un ser creado por Dios, que va a tratar de debilitarnos, apartarnos de la voluntad de Dios, que no alcancemos las metas de Dios. Esa es su meta y su propósito para toda la humanidad, que sea destruida y no puedan estar con Dios eternamente. Entonces ahí vemos esa figura, ¿no? Que de repente está en la voluntad de Dios, está en la tierra que Dios le llamó, obedecer a Dios como hizo, surge ese conflicto con Lot, y después en el capítulo 14, pasaje, para no relatarlo que es mucho, lo podéis leer, estoy en el capítulo 14 de Génesis, dice en el 14, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos de su casa, 318, y los siguió hasta Adán, y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, les atacó, y les siguieron hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos sus bienes, también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Todos tenemos un familiar al que ir a rescatar y recobrar para el Señor, y aquí lo vemos en la vida de Abraham, como él tuvo que rescatar a Lot. O sea, eran más dificultades, y en el capítulo 15 vemos en la vida de Abraham que estaría preocupado porque, bueno, de repente su sobrino se separa de él, después tiene que ir a rescatarlo. Han pasado años y todavía no tuvo el hijo de la promesa, y aquí Dios se le aparece en visión y dijo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y es cuando Dios le dice que si puede contar las estrellas, que salga fuera. A veces estamos en nuestro mundo, en nuestros problemas, en nuestras cosas, y le manda salir fuera de la tienda y que mire el cielo. Nuestra mirada tiene que estar en las cosas de Dios, en las cosas de arriba, como dice en Colosenses 3, no poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Aquí siempre vamos a ver dificultades, problemas que nos van a ahogar y nos van a impedir alcanzar y llevar a cabo los propósitos y las metas de Dios. Entonces Dios le dice aquí a Abraham, le dijo, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y él le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Pero le llevó fuera. Entonces vemos que en la vida de Abraham, a pesar de estar en la voluntad de Dios, de hacer lo que Dios le mandó, esto no le eximió de dificultades. No se puede vivir una vida cristiana sin padecer dificultades, ¿no? En la palabra de Dios vemos con Pablo en su segunda epístola 3:12, y todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. También Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces aquí vemos la confianza de Abraham en el Señor, a pesar de las dificultades. Y el tema de lo que hoy quiero comentar tiene que ver eso, ¿no? Que a pesar de las dificultades que podamos tener, pasar por momentos difíciles, no perdamos nuestra confianza en el Señor. Sigamos confiando en el Señor, porque aquí tenemos a estos hombres de la Biblia. Hay un pasaje de la Escritura que menciono mucho, que está en Romanos 15:4, que dice, las cosas que antes se escribieron, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces estos ejemplos que vemos en la Biblia es para que tengamos esperanza, y estos hombres de fe que confiaron en el Señor al final alcanzaron el propósito de Dios, el galardón. Dios les bendijo grandemente. Otro ejemplo está en la vida de Jacob. Siempre me llama la atención que después de estarle engañando 20 años Labán, Dios le dice, le muestra que se vaya de estar pues con su tío en esa tierra que tan mal lo está pasando. Y él se va, está en la voluntad de Dios, y vemos como él ahí en Peniel pelea contra el ángel, recibe la bendición, le cambia el nombre, después tiene su encuentro con su hermano, hay una reconciliación. Seguidamente vemos como la hija de Jacob es deshonrada y sus hijos alquilan a Siquén y a su padre Amot, a toda esa ciudad por haber amancillado a su hermana. Y eso trae un conflicto muy grande para Jacob. Lo voy a leer, que dice aquí la palabra del Señor.
Vamos a buscar en Génesis 30, huye de Labán, y aquí en el 34 pasa esto, y las palabras que dice Jacob. Dice en el 30, entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví, me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra. El cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron, estamos ahora en el pasaje 31 del capítulo 34, había él de tratar a nuestra hermana como una ramera, y en el 35 Dios le dijo a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces él obedeció al Señor, ¿no? En los momentos de dificultad siempre vamos a tener ahí a nuestro lado al Señor y le manda que vaya a hacer un altar. Y él hace ahí ese altar para adorar a Dios y dice, le recuerda cuando huías de tu hermano. Entonces, dice aquí, apareció otra vez Dios a Jacob, estamos solo en el capítulo 35, verso 9, cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo, y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, ya no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y un conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Y la tierra que he dado a Abraham e Isaac, la daré a ti y a tu descendencia, después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar donde había hablado con él, ¿no? Entonces vemos que en los momentos de dificultad Dios aparece ahí revelándose como el omnipotente, todo lo puede, y le da ánimos y palabra. No tengas temor, ¿no? De una manera diciéndole por las cosas que han pasado, yo estoy contigo, y si Dios está con nosotros, el enemigo puede hacer que resbalemos, que caigamos, pero la palabra de Dios dice que 7 veces cae el justo y el levantado, porque está Dios con nosotros. No estoy hablando de caer por el pecado, sino por las pruebas, las dificultades, por malas decisiones, por lo que aconteció con la hija de Jacob, que los hermanos pues quisieron vengar a su hermana de lo que habían hecho con ella. Entonces Dios ahí, a pesar de las dificultades, está obrando en la vida de Jacob. Otro ejemplo está en la vida de José. Sus hermanos le vendieron por 20 piezas de plata y José estuvo primero con Potifar y después estuvo en la cárcel. Pero tanto con Potifar como en la cárcel dice que Dios estaba con él. Era una persona que Dios le había mostrado sueños, cosas, tenía revelación de Dios, y a pesar de que era una injusticia lo que hicieron en su vida, la palabra de Dios dice que Dios estaba con él, y después vemos cómo acabó José siendo el segundo después de Faraón gobernando la tierra de Egipto. Continuamente estamos viendo muchos ejemplos de todas las personas que han estado en la voluntad de Dios y obedecieron al Señor. Esto no evitó los problemas, las persecuciones, no evitó las dificultades, pero sí constatamos que ellos confiaron en Dios a pesar de las dificultades y los problemas, y que Dios después les bendijo más, les premió. Este ejemplo es Job. Vemos en Job, aquí lo tengo, en el capítulo 1, ¿no?, cómo Dios describe que era Job. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y aquí dice que le tuvo 10 hijos, era muy rico en ganados, en camellos, en ovejas. Vemos aquí como Satanás, después de rodear la tierra, se presenta ante Jehová Dios, y Dios le dice, ¿has visto otro siervo en la tierra que no hay otro igual como Job? Ya habíamos visto aquí la descripción de un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. En el verso Satanás le dice que Job es así porque Dios le guarda, le tiene cercado, y por eso es de esta manera, ¿no? Pero que Dios le quite su protección, y ya veremos cómo, si Job reacciona de la misma manera, si las cosas no le van bien. Entonces Dios se lo permite a él, y le dice aquí en el pasaje capítulo 1, verso 12, dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Satanás nunca pierde tiempo cuando puede hacer daño. Y ahí vemos, ¿no?,
cómo cae fuego del cielo y son quemadas las ovejas, los pastores, cómo vienen los caldeos, se llevan los camellos, se pierde todo lo que tiene y finalmente le llega la noticia a Job que sus hijos estaban en casa, un fuerte viento, sacudieron las 4 esquinas, cayó sobre ellos y murieron los 10, porque mientras Job oraba a Dios, presentaba sacrificio, sus hijos estaban todos los días de fiesta. Vemos aquí en el primer capítulo. Y el pasaje 1:22, después de que le acontecieron todas estas desgracias a Job, dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y después, en el capítulo 13, lo tengo grabado a fuego en el corazón, en el pasaje 15 dice, aquí la palabra del Señor dice Job, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré, no obstante defenderé delante de él mis caminos, ¿no? Esta confianza que Job tenía en el Señor. Aunque él me matare, en él esperaré. Otro ejemplo lo vemos también en la vida de Ruth, que después de perder su marido, cuando ya se iba su nuera, ella le dice que quiere ir con ella. Vamos a buscarlo. Ruth es la madre de Obed. Obed engendró a Isaí, Isaí engendró al rey David y aparece en la genealogía de Jesucristo, esta mujer moabita que vino, dejó sus dioses, dejó todo y acompañó a Noemí a Israel. Dice aquí la palabra en Ruth 1:16. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y a donde quiera que tú vivieres, viviré, y tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y así seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Qué confesión de fe, de la abundancia del corazón habla la boca. Pues ella, después de perder a su marido, que era el hijo de Noemí, perderlo todo, dejó su tierra y se fue a otra desconocida. Y vemos aquí que era tenida por una mujer virtuosa. Y dice aquí Ruth a ella, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste. Estoy en el capítulo 2, verso 11. El 12. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy como una de tus criadas, una persona humilde, ¿no? Entonces vemos ahí cómo Dios utiliza a esta persona, y en el último capítulo se acaba casando con Bob, y dice aquí la palabra de Dios, refiriéndose al hijo de ella, y le dijeron, y le dieron nombre las vecinas, diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed, era la suegra, y entonces el hijo es de Ruth, pero hicieron eso, como ella había perdido sus 2 hijos, pues estaba ahí Ruth restaurando el nombre de la familia de ella, casándose con Bob. Y dice aquí, este es padre de Isaí, padre de David. Y ahí vemos cómo Dios utilizó a esta persona y la acabó bendiciendo nada más y nada menos, que aparecen muy pocos nombres en la genealogía de Jesús de mujeres. No aparece la esposa de Abraham, Sarai, pero sí aparece Ruth. Lo vamos a ver aquí, en el capítulo 1 de Mateo, dice, Salmón engendró de Rahab a Bob, Bob engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Aquí lo vemos, el nombre de ella, una mujer de gran fe, a pesar de las dificultades, que tenía que trabajar de sol a sol, como dice aquí en el libro de Ruth, pues ella no perdió su confianza en el Señor, en el Dios de Noemí, en el Dios de Abraham, en el único Dios vivo y verdadero. Seguimos en la vida de David, ese joven hermoso que fue ungido por Samuel en Belén, como Dios le da la victoria a través de Goliat, porque se apoyó en el Dios todopoderoso. Vamos a leer este pasaje aquí en Primera de Samuel. En el pasaje 17 de Primera de Samuel le dijo,
no desmaye el corazón de ninguna causa de él, de Goliat. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y Saúl le decía, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear contra él, porque tú eres muchacho y el hombre de guerra desde su juventud. Y aquí vemos, ¿no? En el 36 que dice, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y dice aquí cuando viene Goliat hacia David, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Esto está en los pasajes 44-45 del capítulo 17, que acabo de leer. Y aquí vemos, ¿no?, como Dios le da la victoria a David, es el ungido de Dios, pero después aquí, en el capítulo 18, cuando entraban en las ciudades, la gente decía, Saúl hirió a miles y David a sus 10.000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10.000 y a mí 1.000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Mientras tocaba para él con el arpa, le lanzó la lanza. También en otra ocasión más lo quiso matar atravesando. Después le persiguió de tal manera que ya David, vemos aquí en diferentes pasajes, había perdido ya la esperanza de conservar la vida. Hay un salmo que es el 55, me viene a la mente, que dice así la palabra de Dios. Vamos a buscarle. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará, porque no dejará para siempre caído al justo. Aquí está el Salmo, he dicho 55, 22. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Esto le está diciendo el Señor al rey David, porque en el pasaje 55 dice, la oración de David dice, y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Era el deseo que había en el corazón del rey David, de querer huir de Saúl porque le quería matar. Y a pesar de que Dios puso en manos de David en dos ocasiones, el desierto de En-Gadi y después en el de Zif, que ahí le acaba diciendo David a Saúl que el Señor paga a cada uno pues con su justicia y lealtad, ¿no? Porque él, a pesar de que le quería matar, Saúl siempre fue leal a él. En el desierto de En-Gadi, estaba ahí David escondido en una cueva y entró ahí para cubrirse los pies Saúl. Y David ahí tuvo una ocasión para matarlo, le cortó el trozo de su manto y dice que se turbó por haber hecho eso, porque él consideraba que Saúl, a pesar de todas las cosas malas que hacía, era el ungido de Jehová. Vemos que David en Hebrón, todo el pueblo viene para hacerle rey. Ese es el final de ser fiel a Dios y permanecer y no actuar como actúan los demás, en este caso Saúl, contra la vida de David sin piedad, ¿no? Tratar de matarlo porque lo veía como un rival para su reino. Y siguiendo así, hay muchos ejemplos. Cuando Daniel fue echado al foso de los leones, vemos como todas las personas que se apoyaron en Dios siempre le fueron bien a todos los que confiaron en él. Para terminar, deseo comentaros el ejemplo de José y María. José, cuando se enteró que María estaba embarazada, la quiso dejar secretamente. Ahí un ángel apareció en sueños y le dijo que lo que había sido engendrado en María era obra del Espíritu Santo. Y cuando el ángel Gabriel se le apareció a María en Lucas, en el capítulo 1, lo voy a leer, dice aquí la palabra de Dios, y entrando el ángel donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta, ¿no? Entonces el ángel aquí le tenía que hacer el anuncio de que el Mesías iba a ser engendrado en el vientre de María, y ella, aquí vemos como el ángel, para dar este anuncio glorioso,
de la venida del Hijo de Dios, que iba a ser engendrado en el vientre de María, pues ahí se aparece a ella. Aquí no hay sueños, no hay visiones, hay que hablar cara a cara y dejar las cosas muy claras, que no haya confusión. Y dice aquí que él le dijo a ella: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. También se lo dijo el ángel a José, el nombre que tenía que ponerle, Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y el 32 le dice: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y llega un momento en el pasaje 37 que le dice el ángel a María: porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Y ella pues tuvo ese honor, ese privilegio, fue aventurada por todas las mujeres en albergar en su vientre a Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Pero también ella tuvo que pasar por momentos de dificultades, a pesar de que estaba en la voluntad de Dios, porque José la rechazó y no quería difamarla, la quería, la amaba y la quiso dejar secretamente, hasta que se le apareció el ángel. Entonces, tanto María como José estaban en la voluntad de Dios, pero las cosas no iban a salir como ellos pensaban. Y en nuestra vida, que estemos en la voluntad de Dios, que Él nos haya llamado, que tengamos esa seguridad, eso no quiere decir que las cosas siempre vayan a salir como nosotros esperamos. Hay un pasaje de la Escritura, Jeremías, que ahora me viene a la mente, está en el capítulo 1, verso 5, que dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. O sea, que una persona que antes de nacer Dios ya lo había escogido, pero en la vida de él vemos al final, cuando están a punto de Nabucodonosor tomar la ciudad de Jerusalén, ahí como Sedequías le dice que si quiere vivir, que no diga que ha hablado con él, y le manda sacar del patio donde estaba allí, en el pozo cenagoso donde estaba, con sogas a punto de morir. Hay mucho más, ¿no? Estoy relatando solo un pequeño acontecimiento, que estaba ahí entre una zona cenagosa, maloliente, con sogas, para que se muriese, y el rey manda hombres para que lo saquen de allí. Entonces, que tengamos al Señor en nuestra vida, que nos haya hablado, que tengamos claridad, seguridad en el llamado de Dios, o en nuestra fe en Él, de que estamos en el verdadero Dios. Esto no quita que nuestras pisadas en este mundo tengamos que pasar por un valle de sombra, por dificultades, por problemas, por pruebas. No lo va a quitar, es un sinónimo de cristiano. Pero sí, viendo el ejemplo y el obrar de Dios en la vida de Jeremías, como después le dijeron, que hiciera lo que quisiera, que si quería ir con el pueblo, que se fuera con el pueblo, que si quería ir a Babilonia, que fuera a Babilonia. Podemos comprobar cómo Dios premia a aquellas personas que son fieles y obedientes a su palabra. Y desde aquí os quiero decir que a pesar de las dificultades, no perdamos nuestra confianza en Dios. Volviendo al pasaje del principio del Salmo 115, verso 11. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Siempre. También Dios le dijo a Abraham que era escudo de él. Esto lo tenemos en el pasaje, en el capítulo 15 de Génesis, cuando estaba ahí pasando por un momento, como he comentado, de dificultad, Abraham, por las cosas que le habían pasado, su sobrino se había separado de él, había sido llevado en cautiverio con más gente del pueblo, y dice la palabra de Dios en el capítulo 15, verso 1 de Génesis. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. No temas. Entonces Dios quiere que no temamos, que tengamos nuestra confianza en Él, que Él es el que nos defienda, el que nos guarda, el que nos ayuda, y es nuestro escudo. ¿Y un escudo para qué sirve? Para protegernos de los golpes del maligno. Y sabemos que después de este tiempo aquí breve en la tierra, en el cielo nos espera un galardón y estar eternamente con el Señor. Vale la pena todo lo que pasamos, y vemos en la Biblia, sobre todo en el capítulo 11 de Hebreos, que es un himno a la fe,
de todas las cosas que pasaron esos grandes hombres de fe que al final recibieron lo que esperaban, el galardón de Dios, ¿no? Entonces nosotros sabemos a quién servimos, a quién seguimos y que en el cielo nos espera un galardón. Nunca dejemos de confiar en el Señor. Que Dios os bendiga grandemente y hasta siempre con vosotros.